Todos creen conocer la historia del arca, pero casi nadie se atreve a mirar lo que ocurrió después. Porque el verdadero misterio no está en las lluvias, ni en los animales, ni siquiera en el diluvio. La parte más inquietante comienza cuando el agua se retira, cuando el cielo se aclara, cuando Dios guarda silencio. Estoy aquí, en el monte Ararat. El punto donde la humanidad volvió a empezar. 8 personas. Un mundo vacío. Y un hombre que ya no era el mismo. El mismo Noé que caminó con Dios durante 600 años, despertó un día roto, expuesto, avergonzado. El hombre que obedeció sin cuestionar, terminó maldiciendo a su propio nieto. La Biblia no esconde esta caída. No la maquilla. No la justifica. Porque esta historia no trata solo de salvación, trata de lo que ocurre después de sobrevivir. Noé construyó el arca. Resistió el juicio. Salvó a su familia. Preservó toda forma de vida sobre la tierra. Y aún así, cayó. Plantó una viña. Bebió de su fruto. Y perdió el control. El mismo hombre al que Dios llamó justo. El mismo que caminó con él durante 6 siglos. Esta es la parte que casi nadie quiere contar. La que ocurre después del arco iris. Cuando ya no hay milagros visibles, y solo queda el peso de lo vivido. Génesis capítulo 8, versículo 18. La puerta del arca finalmente se abre. 370 días después de que Dios mismo la cerrara desde afuera. Noé da el primer paso. Luego su esposa. Después Sem, Cam y Jafet. Y detrás de ellos, sus esposas. 8 personas. 8 seres humanos mirando un planeta vacío. No había ciudades. No había humo en el horizonte. No había voces, ni mercados, ni martillos golpeando metal. Todo lo que Noé conoció durante 600 años, había desaparecido. Y es justo ahí en ese silencio absoluto donde comienza la parte más oscura de su historia. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, suscríbete a Gobi en la penumbra. Dale like y deja un comentario, eso ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Ahora sí, volvamos a lo que ocurrió después del diluvio. Las calles que recorrió estaban sepultadas bajo el lodo. Los rostros que amó, borrados. Las generaciones enteras que vio crecer, ahogadas bajo las aguas. Cada templo, cada casa, cada recuerdo humano había sido reducido a ruinas. Noé era ahora el hombre más viejo del mundo, y también el más solo. Cargaba miles de recuerdos que ya no podía compartir con nadie. Pero no hubo tiempo para llorar. Había algo más urgente que hacer. Su primera acción al pisar tierra firme no fue construir un refugio. No fue buscar agua. No fue explorar el territorio. Fue levantar un altar. Génesis capítulo 8, versículo 20. Noé juntó piedras. Las acomodó con cuidado. Y tomó animales puros, los mismos que había protegido durante más de un año, y los ofreció en sacrificio. Piénsalo por un momento. 370 días cuidando cada criatura. Alimentándolas. Protegiéndolas. Manteniéndolas con vida contra toda lógica. Y lo primero que hace al salir, es entregar lo mejor que tenía. Porque Noé entendía algo que el mundo moderno ha olvidado. La verdadera gratitud siempre cuesta algo. No es solo emoción. No es solo gratitud. Es entrega. Es ofrecer algo que duele soltar. El texto dice que el Señor percibió el aroma agradable. Y lo que sucede después cambia el rumbo de la humanidad para siempre. Dios habla, y lo que pronuncia no es una orden, ni una advertencia. Es una promesa que nadie pidió y que nadie merecía. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra exista, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. La razón es inquietante. Dios no promete preservar a la humanidad porque haya cambiado. Promete hacerlo sabiendo que no cambiará. Sabe que el corazón humano sigue inclinado al mal. Sabe que vendrán guerras, violencia, traiciones, sangre y orgullo. Sabe que el mundo volverá a romperse una y otra vez. Y aún así, hace el pacto. Porque no depende del mérito humano. Depende de la fidelidad divina. Entonces llega el nuevo comienzo. Génesis capítulo 9. Dios bendice a Noé y a sus hijos con las mismas palabras que una vez pronunció en el Edén: sean fecundos. Multiplíquense. Llenen la tierra. Es un reinicio. Pero no es una repetición exacta. Esta vez hay límites. Esta vez hay conciencia del mal. Primer cambio, la alimentación.
Antes del diluvio, el ser humano se alimentaba solo de plantas. Ahora, Dios permite por primera vez comer carne. Todo lo que se mueve y vive puede servir de alimento. Pero hay una condición. No comerán carne con su sangre. Porque la sangre representa la vida. Y la vida pertenece a Dios. Segundo cambio, la justicia. Antes del diluvio, no había un sistema que detuviera la violencia. Caín asesinó a Abel y siguió caminando libre. Lamec se jactaba de matar por orgullo, y nadie lo detenía. El mundo se llenó de sangre, sin consecuencias. Ahora, Dios establece un principio nuevo y aterrador. El que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada. No como venganza, sino como reconocimiento de algo sagrado. La vida humana tiene un valor inviolable, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. La justicia ya no vendría solo del cielo. El ser humano sería responsable de proteger la vida del otro. Y entonces ocurre el acto final. La señal. El momento que todos recuerdan, pero pocos comprenden. Génesis capítulo 9, versículos 12 al 17. Dios coloca su arco en las nubes. No un arco decorativo. La palabra hebrea es la misma usada para un arco de guerra. Es como si Dios colgara su arma en el cielo. Como un guerrero que decide dejar de apuntar a la tierra. Una declaración silenciosa, la guerra ha terminado. Este será el pacto entre mí y ustedes, y todo ser viviente. Mi arco he puesto en las nubes, y será señal del pacto eterno. Y aquí está el detalle más impactante. El arco no fue puesto para que el ser humano recordara a Dios. Fue puesto para que Dios recordara su promesa. Cuando el arco aparezca en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno. Imagina lo que eso significó para Noé y su familia. Durante 370 días, las nubes fueron sinónimo de muerte. Cada gota era destrucción. Cada tormenta, juicio. El trauma estaba fresco. Cada nube oscura debía acelerar el corazón. Pero ahora, cuando el cielo se cubriera, aparecerían colores. Un recordatorio visible de que la destrucción no tendría la última palabra. El cielo, que una vez trajo muerte, ahora anunciaba misericordia. Y así, el mismo símbolo que antes causaba terror, se convirtió en promesa. No porque el ser humano fuera digno, sino porque Dios decidió ser fiel. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Un arco de colores suspendido en el cielo. No era decoración. No era belleza gratuita. Era una promesa incrustada en la atmósfera. Un recordatorio visible de que el fin no volvería a repetirse. El arco iris no fue un adorno celestial. Fue terapia divina para una humanidad traumatizada. Una señal para sobrevivientes. El pacto estaba sellado. El mundo había sido reiniciado. 8 personas, y un planeta entero esperando ser habitado otra vez. Y entonces comienza la parte que casi nadie quiere contar. Génesis capítulo 9, versículo 20. 3 palabras que lo cambian todo: Noé, hombre de la tierra. No dice héroe. No dice profeta. No dice salvador. Dice agricultor. El hombre que preservó a la humanidad volvió a ensuciarse las manos con tierra. Volvió a lo básico. A lo cotidiano. A lo humano. Y lo primero que plantó fue una viña. A simple vista parece inofensivo. Un anciano sembrando uvas para hacer vino. Pero las viñas no dan fruto de inmediato. Entre la siembra y la primera cosecha pueden pasar años. Y luego viene la fermentación. Esto no fue un error impulsivo. Fue una decisión sostenida en el tiempo. Noé esperó. Cuidó. Cosechó. Y bebió. Y bebió de más. El texto es brutal en su sencillez. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. El mismo hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. El que caminó con él durante 600 años. El sobreviviente del juicio universal. Ahora estaba tirado, vulnerable, expuesto. La Escritura no explica el porqué. No lo justifica. No lo condena. Solo lo muestra. Tal vez fue ignorancia. Tal vez no conocía la fuerza del vino en un mundo nuevo. Tal vez era el peso de haber visto morir a toda la humanidad. Tal vez buscaba olvidar, aunque fuera por unas horas. El texto guarda silencio. Y ese silencio es intencional. Lo que ocurre después revela el corazón de los hijos. Cam, el hijo del medio, entra a la tienda y ve la desnudez de su padre. En el mundo antiguo, eso no era un simple accidente visual.
Era una violación profunda del honor. Una exposición que despojaba de dignidad. Cam sale y se lo cuenta a sus hermanos. El hebreo es ambiguo. Algunos antiguos intérpretes creyeron que hubo algo más oscuro. El texto no lo confirma, pero deja la herida abierta. Lo que sí deja claro es el contraste. Sem y Jafet toman un manto. Lo colocan sobre sus hombros. Y caminan hacia atrás. No miran. No comentan. No se aprovechan. Cubren la desnudez de su padre sin verla. Un acto silencioso de honor. De respeto. De compasión. Cuando Noé despierta y comprende lo ocurrido, sus palabras son duras. Maldito sea Canaán. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué no Cam? Durante siglos, esta pregunta ha inquietado a teólogos y lectores. Una posibilidad es que Canaán estuviera implicado de alguna forma que el texto no detalla. Otra, que Noé no estuviera maldiciendo un acto, sino revelando un destino. No una venganza, sino una profecía. Tal vez Noé vio en el hijo el reflejo del padre. Y entendió que ese patrón se repetiría. No estaba pronunciando ira. Estaba anunciando consecuencias. Porque el texto bíblico no trata de héroes perfectos. Trata de decisiones, y de sus ecos a través del tiempo. Y aquí la historia da un giro incómodo. El hombre que sobrevivió al juicio del mundo, no pudo escapar del suyo propio. El mismo Noé que salvó a la humanidad, termina siendo la primera advertencia de que el pecado también sobrevivió al diluvio. El agua limpió la tierra, pero no el corazón humano. Y así, incluso en un mundo nuevo, la fractura vuelve a aparecer. No desde afuera, sino desde adentro. La tercera explicación es cultural. En el mundo antiguo, castigar a un hombre a través de su descendencia era considerado un castigo aún más severo que castigarlo directamente. Ver sufrir a tus hijos por causa de tus decisiones era una herida que nunca sanaba. Y la historia confirma algo inquietante. Los cananeos, descendientes directos de Canaán, habitaron la tierra que siglos después sería prometida a los descendientes de Sem. Y serían conquistados, desplazados y sometidos una y otra vez. La maldición pronunciada por Noé, en una mañana marcada por vergüenza y dolor, no quedó suspendida en el aire. Resonó a lo largo de la historia. Pero Noé no solo maldijo. También bendijo. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite él en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. 3 hijos. 3 destinos. 3 líneas humanas que darían forma al mundo entero. De Sem vendrían los pueblos semitas. Su nombre significa nombre o renombre, y no es casualidad. Génesis capítulo 10 enumera a sus hijos, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Elam surgieron los elamitas, en la región del actual Irán. De Asur nacieron los asirios, el imperio que siglos después sembraría terror en Israel. De Aram vinieron los arameos, cuyo idioma se convertiría en la lengua franca del antiguo cercano oriente. Incluso Jesús hablaba arameo. Pero la línea más decisiva pasa por Arfaxad. De Arfaxad nació Sala. De Sala nació Eber. Y del nombre de Eber surge el término hebreo, el que viene del otro lado. De Eber nacieron Peleg y Joctán. Y el nombre de Peleg marca un punto clave, porque en sus días fue dividida la tierra. Una referencia a la dispersión de Babel. De Peleg vinieron Reu, Serug, Nacor y Taré. Y de Taré nació Abraham, a quien Dios llamaría Abraham. De esa línea surgirían Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, el rey David, Salomón, y finalmente, Jesús de Nazaret. Cuando Noé dijo, bendito sea el Señor, Dios de Sem, estaba profetizando que el Dios verdadero se revelaría a través de esa línea. Y así fue. De Cam surgieron los pueblos del sur, África y regiones del Medio Oriente. Sus hijos fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus corresponde a la región de Etiopía y Nubia. Y de Cus nació un personaje clave, Nimrod. La escritura lo llama poderoso cazador delante del Señor. Una expresión ambigua. Puede significar grandeza o desafío. Lo cierto es que Nimrod fundó ciudades, Babel, Erec, Akkad y Cané, en la tierra de Sinar. Más tarde extendió su reino hasta Asiria y edificó Nínive, que se convertiría en la capital del imperio más cruel del mundo antiguo. Un nieto de Cam fundó Babel, donde la humanidad intentó tocar el cielo. Y también fundó Nínive, la ciudad que más tarde oprimiría al pueblo de Dios. Misraim es el nombre hebreo de Egipto. Hasta hoy, Egipto se llama Mitzrayim en hebreo.
Los faraones que esclavizaron a Israel durante 400 años descendían de Cam. La tierra de donde Dios sacaría a su pueblo con mano poderosa era Camita. Fut corresponde a los pueblos del norte de África, probablemente Libia. ¿Y Canaán? Canaán engendró a los pueblos que habitarían la tierra prometida, Sidón, padre de los sidonios. Et, ancestro de los hititas. Los jebuseos, que habitaban Jerusalén. Los amorreos, los girgaseos, los heveos, los sineos, los arbaditas, los temareos y los amateos. Todos los pueblos que Israel enfrentaría al entrar en la tierra, eran descendientes del nieto maldecido por Noé. No fue racismo. Fue profecía. Y la historia la confirmó con precisión inquietante. De Jafet, en cambio, surgirían los pueblos indoeuropeos. Su nombre significa expansión. Y así fue. Génesis enumera a sus hijos, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Gomer está vinculado a los pueblos del norte del Mar Negro. Magog aparece en Ezequiel como una potencia del extremo norte. Madai dio origen a los medos, que junto a los persas formarían uno de los grandes imperios de la antigüedad. Pero Javán es clave. Javán es el nombre hebreo de Grecia. Hasta hoy, Grecia se llama Yavan en hebreo moderno. De Javán surgieron los pueblos que darían forma a la civilización occidental, Elisa, probablemente las islas del Egeo. De Jafet surgieron Platón, Aristóteles, Alejandro Magno. La filosofía, la lógica, la ciencia, el pensamiento occidental. Y entonces se cumple la segunda parte de la bendición. El mensaje que nacería entre los descendientes de Sem, el Dios único, el Mesías, sería abrazado por las naciones de Jafet. El Evangelio, predicado por judíos, recorrería el mundo gentil. La fe de Abraham cruzaría continentes. Cada persona viva hoy desciende de uno de estos tres hombres. Toda lengua, cultura y nación puede rastrear su origen hasta aquel monte, después del diluvio. La genética moderna confirma algo asombroso. La humanidad pasó por un cuello de botella poblacional, un momento en que la diversidad genética se redujo drásticamente antes de expandirse de nuevo. La ciencia aún debate cuándo ocurrió. La Biblia lo narra con claridad, 8 personas, y un nuevo comienzo. Y volvemos al hombre en el centro de todo. Génesis capítulo 9, versículo 28. Noé vivió después del diluvio 350 años. 3 siglos y medio. Más que cualquier nación moderna. Más que imperios enteros. Vivió lo suficiente para ver nacer y morir generaciones enteras. Para él, el diluvio no era historia. Era memoria. Los gritos, las aguas, el silencio, todo seguía vivo en su mente. Vio nacer a Sem. Vio nacer a Arfaxad apenas 2 años después del diluvio. Vio a Sala, a Eber, a Peleg. Vio a la humanidad intentar nuevamente desafiar a Dios en Babel. Y según las genealogías bíblicas, Noé aún vivía cuando nació Abraham. Imagina esa escena. El hombre que sobrevivió al juicio del mundo, sentado frente al hombre que sería el padre de la fe. 2 eras encontrándose. Un testigo del pasado hablando con el portador de la promesa. Y ahí, en silencio, la historia de la humanidad seguía su curso. 900 años. 900 años escuchando, una y otra vez, la misma historia contada de primera mano, cómo fue recibir la orden de Dios, cómo fue cortar el primer árbol, cómo fue soportar la burla de un mundo incrédulo durante décadas, cómo fue entrar al arca, cómo fue oír a Dios cerrar la puerta desde afuera, cómo fue sentir la tierra temblar cuando las aguas la arrancaron de sus cimientos, cómo fue el silencio, cuando los gritos cesaron. Un testimonio vivo transmitido al hombre que sería padre de naciones. Pero aquí surge la pregunta que la Biblia nunca responde. ¿Qué hizo Noé durante esos 350 años después del diluvio? El texto guarda silencio. Sabemos que plantó viñas. Sabemos que bebió vino. Sabemos que bendijo y maldijo. Sabemos que murió a los 950 años. Pero los días comunes, las mañanas sin prodigios, las noches sin voz divina, todo eso permanece oculto. Las tradiciones intentan llenar el vacío. Algunas dicen que Noé siguió predicando arrepentimiento, advirtiendo a la humanidad tal como lo hizo antes del diluvio. Otras lo describen como un hombre retraído, marcado por el trauma, incapaz de olvidar lo que había visto. El Corán lo presenta como un profeta que predicó durante 950 años. Otras tradiciones aseguran que enseñó agricultura, astronomía y medicina, transmitiendo conocimientos de un mundo que ya no existía. Algunos lo imaginan retirado,
observando cómo sus hijos y nietos poblaban la tierra. Y sobre su muerte, tampoco hay acuerdo. En Cizre, al sureste de Turquía, existe una tumba atribuida a Noé, cerca del río Tigris. Otros señalan al monte Ararat. La arqueología no confirma ninguna. La Biblia simplemente dice, murió. Y con él se extinguieron los últimos recuerdos directos de un mundo anterior al diluvio. Los sonidos, los rostros, las ciudades, las voces, todo quedó sepultado bajo el tiempo. Desde entonces, el diluvio se convirtió en relato, en tradición, en eco. Pero el legado continuó. De Sem vendría la línea mesiánica. 10 generaciones hasta Abraham. 20 generaciones hasta David. 1000 años hasta Jesús. La bendición de Noé se cumplió. De Cam surgirían imperios y conflictos, Egipto esclavizaría a Israel. Asiria lo deportaría. Babilonia lo destruiría. De Jafet vendrían las expansiones, los griegos con su filosofía, los romanos con sus caminos, los pueblos europeos que llevarían el mensaje a los confines de la tierra. La profecía de Noé atravesó siglos. Y aquí aparece la gran paradoja. Noé fue llamado justo. La Escritura lo afirma sin matices. Caminó con Dios. Y sin embargo, aparece ebrio, vulnerable, expuesto. Eso no lo descalifica. Lo humaniza. La Biblia no maquilla a sus héroes. Abraham mintió. Moisés mató. David adulteró. Pedro negó a Jesús. Y Noé cayó. Pero ninguno fue definido por su peor momento. La fe de Noé no fue perfección. Fue perseverancia. No fue ausencia de caídas, sino fidelidad a lo largo del tiempo. 600 años caminando con Dios antes del diluvio. 120 años construyendo el arca. 370 días sobreviviendo al juicio. 350 años viviendo después. Un solo tropiezo registrado en casi un milenio de historia. Hebreos lo resume así. Por la fe, Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, preparó el arca para salvar a su familia. Y por esa fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene por la fe. No fue un hombre perfecto. Fue un hombre fiel. Y quizá ahí está la lección final. El arca lo salvó del agua, pero no lo salvó de sí mismo. Sobrevivió al juicio del mundo, pero tuvo que aprender a vivir con su propia fragilidad. Cargó con los recuerdos de un planeta muerto. Con los gritos, la lluvia, el silencio. Tal vez el vino fue un escape. Tal vez fue cansancio. Tal vez fue simplemente humano. La Biblia no explica. No justifica. No condena. Solo muestra que incluso los justos tropiezan, y que Dios sigue escribiendo su historia con personas imperfectas. Y así termina la historia de Noé. No con un monumento. No con un final glorioso. Sino con una pregunta abierta que atraviesa generaciones. Si Dios pudo seguir caminando con Noé después de su caída, ¿qué puede hacer con nosotros? ¿Qué queda después de sobrevivir al juicio de Dios? Noé vivió 950 años. Vio nacer y morir generaciones enteras. Vio cómo el mundo volvía a llenarse de ruido, de comercio, de ciudades, de ambición. Vio cómo la humanidad regresaba lentamente a los mismos caminos que una vez la llevaron a la destrucción. El pecado regresó. La violencia regresó. El orgullo regresó. La idolatría regresó. El diluvio no transformó la naturaleza humana. Solo la reinició. Y ahí está la verdad más incómoda de todas. Dios no envió el diluvio porque el mundo necesitara una segunda oportunidad. Lo envió porque el mundo estaba corrompido. Pero el problema nunca fue el entorno. Siempre fue el corazón. Por eso, después del diluvio, Dios no promete que la humanidad será mejor. Promete que Él será fiel. No promete un mundo sin maldad. Promete paciencia. No promete ausencia de juicio. Promete misericordia antes del juicio. No promete que el ser humano cambiará. Promete que Él no volverá a destruir la tierra de esa manera. Y eso transforma por completo el significado del pacto. El arco iris no es un símbolo de perfección humana. Es un recordatorio de la paciencia divina. Cada vez que aparece en el cielo, no celebra la bondad del hombre, sino la fidelidad de Dios frente a la fragilidad humana. Noé no fue elegido porque fuera perfecto. Fue elegido porque caminó con Dios en medio de un mundo que se negaba a hacerlo. Y aún así, después de salvar a la humanidad, cayó. Y eso vuelve su historia más cercana, más humana, más incómoda y más esperanzadora. Porque si Dios siguió caminando con Noé después de su caída, entonces la caída no es el final.
El arca no fue el clímax de su vida. Fue solo una etapa. La fidelidad no se mide por no caer, sino por seguir caminando después de caer. Y quizá por eso la Biblia no cierra su historia con un final grandioso, sino con silencio. No hay discursos finales. No hay monumentos. No hay despedidas épicas. Solo una frase breve. Y murió. Así termina la vida del hombre que salvó a la humanidad. Sin aplausos. Sin gloria visible. Sin un cierre espectacular. Solo la huella de una vida larga, compleja, quebrada y fiel. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda de todas. Que Dios no busca héroes impecables, sino hombres y mujeres dispuestos a caminar con Él, incluso cuando tropiezan. Que la fe no es una línea recta ascendente, sino un camino lleno de caídas, silencios, dudas y nuevos comienzos. Que la gracia no llega cuando somos fuertes, sino cuando estamos quebrados. Y que el mismo Dios que cerró la puerta del arca para salvar a Noé, siguió caminando con él incluso después de su peor momento. Noé no fue perfecto. Fue fiel en medio de su fragilidad. Y quizás esa sea la verdadera lección. Dios no busca personas impecables, busca corazones dispuestos a seguir caminando, incluso cuando tropiezan. La fe no es ausencia de caída. Es decisión de levantarse. Si esta historia te hizo pensar, si te confrontó, si te recordó que aún con fallas Dios sigue obrando. Suscríbete al canal para seguir explorando estas historias que casi nadie se atreve a contar. Deja tu like, eso ayuda más de lo que imaginas. Y escribe en los comentarios, ¿crees que la humanidad aprendió algo después del diluvio, o seguimos repitiendo los mismos errores? Nos vemos en el próximo vídeo. Porque esta historia, todavía no termina.